Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Mesías? En esta oportunidad traigo un nuevo tema relacionado con Juan 17, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, del 1 al 26. Os invito para que después que terminen de escuchar este video puedan ustedes hacerlo en la pasividad de su casa, leerlo si es posible con una melodía suave de fondo y se van a dar cuenta que es una de las oraciones más sublimes que yo he escuchado de parte del Mesías. El único evangelista que pudo haber relatado de una manera magistral este hecho fue su discípulo amado. Sí, Juan, que estuvo hasta el final al lado suyo de Yeshua, nuestro Mesías. Este evangelio es presencial, mejor dicho, vivencial. Estuvo, ¿no es cierto?, cerca de Cristo siempre. De hecho, fue el único discípulo que estuvo en su crucifixión. El resto salieron arrancando y se ocultaron. Así fue. En la oración intercesora del Mesías podemos observar dos aspectos. El primero, relacionado con su labor realizada durante su ministerio público, a favor de sus seguidores, que resalta sus relaciones con el Padre Celestial, su obediencia absoluta e incondicional a la voluntad de aquel que lo envió a este mundo. El segundo, cuando él de una forma definida le hace al Padre varias peticiones a favor de sus discípulos y a favor de aquellos que a través del tiempo habrían de creer por la palabra de ellos. Aquella oración que el apóstol Juan registró en su Evangelio capítulo 17, que tanta ayuda, fortaleza y consuelo ha traído a través de los tiempos a los creyentes, a través de la historia de la iglesia. A esta oración le llamamos generalmente la oración intercesora de Cristo. Él ya estaba para ser crucificado. Sabía que sus horas estaban contadas, pero su preocupación máxima en aquellos momentos no era él, no era su persona ni sus sufrimientos, cruentos que habría de experimentar cuando se enfrentara al Calvario, sino que su preocupación máxima fue tanto por aquellos discípulos con los cuales había compartido durante algo más de un año, periodo que duró su ministerio, que ya lo vimos en uno de los videos pasados, cuánto fue el periodo que Cristo duró su ministerio, y dijimos que era 1 año y 2 meses aproximados, y nunca fueron 3 años y medio. Una oración breve, pero lleno de contenido espiritual. Eso es lo que encierra esta oración. Es importante, ¿no es cierto?, Juan escribe este evangelio desde otra perspectiva de los otros evangelios. El evangelio de Juan es diferente a los otros 3 evangelios que fueron sinópticos. ¿Qué significa entonces, o a qué se refiere la palabra sinópticos? El término sinóptico proviene de las raíces griegas sin, juntos, y opsis, ver. La palabra sinóptico indica los contenidos de estos 3 evangelios que pueden disponerse para ser vistos juntos, o bien en columnas verticales paralelas o en sentido horizontal. Eso es lo que es sinóptico. La visualización en paralelo de los 3 evangelios sinópticos permiten apreciar las grandes coincidencias que existían entre ellos.
Hay textos en ocasiones largos que están redactadas con las mismas palabras y con las palabras en el mismo orden. Pero también se puede encontrar grandes diferencias cuando se examinan en detalle. Las convergencias entre los tres, o a veces entre dos, evangelios, evidenciarían que los autores habrían utilizado una misma fuente o se habrían copiado entre ellos. Por otra parte, las divergencias indicarían más bien que los evangelios se escribieron con cierto grado de independencia uno del otro. Usaron fuentes para investigar y luego escribir. Por causa de su contenido, el Evangelio de Juan, o cuarto evangelio canónico, no permite su comparación con los tres primeros evangelios, salvo en unos pocos pasajes, nada más. Para terminar esta introducción, se dice que el Evangelio de Mateo se escribió en hebreo, otro en arameo y también en griego koiné. Este último, el koiné, se dice que se sacó de la versión secundaria en arameo. De hecho, hay una copia en el Vaticano fondeada del Evangelio de Mateo hebreo. Prontamente nos dedicaremos a estudiar este tema con más detención y a manera de una investigación exhaustiva. En el texto hebreo aparecen varias correcciones que no las tienen los otros textos modernos de la Vulgata, de la Reina Valera, etcétera, etcétera. Aparece la genealogía correcta de Yeshua, porque si usted analiza, las genealogías son de 15, y ahí en estas versiones modernas aparecen 12. Por lo tanto, faltan 3. Y sin embargo, en ese Evangelio de Mateo hebreo sale correcto. Además, aparece, ¿no es cierto?, el nombre correcto del Mesías. El nombre del Mesías es hebreo. Y también el nombre del Padre. Así que es interesante poder llegar a comprender este tema. Antes de seguir avanzando, os invito a que oremos. Bendito Padre, soberano Rey, te agradezco, Señor, por la oportunidad que usted nos brinda de poder levantar su voz por intermedio de este mensaje en este momento del capítulo 17 del apóstol Juan, que escribiera, ¿no es cierto?, una oración intercesora por sus discípulos y todos aquellos que iban a seguir sus enseñanzas. Que tus palabras sean tuyas, Señor, en este momento. Solamente unge mis labios para que podamos enseñar la real dimensión de estos textos. Se lo pedimos y se lo rogamos sin mérito alguno, solo los méritos de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Esta escena podemos sitiarle los minutos previos en que se dirigían al huerto del Getsemaní, donde se comunicaría con el Padre de una manera sobrecogedora. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Recordemos que poco antes, horas antes, había comido la Pascua con sus apóstoles y a su vez instituido la Santa Cena, incluido el lavamiento de pie, para luego, como decíamos, ir al Getsemaní. Esta oración intercesora, volviendo, ¿no es cierto?, volviendo ya a lo que nos interesa, contiene una riqueza espiritual única. Es el sometimiento de un hijo que sabe que va al cadalso o patíbulo y levanta una oración mediadora a favor de sus 11 discípulos antes de partir al sepulcro y posteriormente subir al Padre. Quería dejar en buen recaudo la vida de sus 11 dirigidos, que
que fueron protegidos por el Padre. Y no es menor, nada más ni nada menos, por el dueño de todo el universo, el único Dios verdadero. Comenzamos leyendo en el versículo 1 de este capítulo 17, que comienza diciendo: estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo, ¿no es cierto? Dejémoslo hasta ahí. Juan rara vez describe los gestos y las miradas de nuestro Señor, como aquí, pero esta fue una ocasión cuya impresión fue indeleble y la mirada hacia arriba no podía ser olvidada. Juan se fija en ese detalle. Cristo, el Mesías, con la mirada en el cielo, buscando la conexión con su Padre, nuestro Padre Celestial, y no pasó por alto esta acción del Mesías. Sigue el versículo 1 y dice: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué nos quiere decir con estas palabras? Nos dice que su ministerio ha llegado a su fin y que ahora viene la parte más escabrosa y dolorosa, que es sufrir la muerte de una manera denigrante a favor de la raza caída. Había venido a este mundo a cumplir una misión encomendada por el Padre, morir por todos los seres humanos, y estaba a puerta de cumplirla. Se acercaba el momento que sería enjuiciado por los romanos y también por sus propios pares, los judíos. Y por cierto, ser abofeteado, azotado, escupido, insultado, etcétera, 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 y más encima colgado en una cruz, lugar que ocupaban los malhechores para pagar sus culpas. Y yo pregunto, y te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿cuáles fueron las culpas del Mesías y que lo llevaron a ese lugar? Predicar la salvación a todos los que creyeran en Él podrían tener vida eterna. Predicar el amor por el prójimo, predicar el reino en los cielos, sanar enfermos, dar visión a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos, resucitar a los muertos. Nada de lo que se le acusó merecía el más mínimo castigo. Se le acusó de blasfemia y presentaron testigos falsos. Qué injusticia de la vida, ¿verdad? Pero era necesario que tuviera que padecer para que se cumpliese la promesa y el propósito de su venida a este mundo. Luego sigue avanzando en el versículo mismo 1, dice: glorifica a tu Hijo para que también el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto, versículo 2, le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y sigo en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único Dios verdadero, a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. El Mesías no buscaba su propia gloria, no, sino la del Padre. Por su muerte, Cristo le glorificaría. La crucifixión revela el alto precio que el Mesías tuvo que pagar por satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Esa era la justicia que tú y yo teníamos que pagar, pero la pagó su Hijo unigénito. Estas palabras o frases, el Mesías muestra abiertamente la conexión recíproca entre el Padre y el Padre. Una relación indivisible, que no actúan por separado, por el contrario. Cristo, el Mesías, tiene en mente el evento inminente de la cruz donde Él desea ser glorificado. Para los hombres, la cruz es una vergüenza.
pero Elohim la transformaría en un símbolo de su gracia y de su poder redentor. Los versículos 4 y 5 dice: yo te he glorificado en la tierra. Más bien tiene que haber dicho: yo te glorifiqué. Porque la cosa no concibe ahora como pasada. Acabé, terminé la obra que me diste que hiciese. Es muy importante retener en la traducción el tiempo pretérito. Simple, es decir, es necesario, como decía, retener el tiempo pretérito simple. Se notará que nuestro Señor hablaba por todo como más allá del escenario actual. Y así habría que interceder como incluía en su obra terminada, su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Las expresiones que dice el Mesías nos muestran la marcada relación cada uno al lado del otro, como para mostrar que lo que el Señor quiere expresar aquí es una perfecta reciprocidad de servicios del Hijo al Padre primero y después del Padre al Hijo. Qué importante, ¿verdad? En el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mira qué importante. Y después dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta frase enfatiza su estado de preexistencia divina, así como su unión con el Padre desde la eternidad. Un Cristo preexistente, un Mesías preexistente, que para los israelitas era una herejía mayúscula, especialmente cuando los hebreos declaran: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Cristo le respondió: de cierto os digo, dice el texto, antes que Abraham fuese, yo ya era. En otras palabras, dijo: antes que Abraham yo existía, yo estaba. Por eso tomaron piedras para arrojárselas, pero Cristo se escondió, se les escabulló. Vamos a analizar el verso 6 al 10, que nos dice lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo podemos resumir las palabras del Mesías que emitiera en estos versos? Primeramente se está refiriendo a sus discípulos, los 11. Recuerden que Judas ya no estaba con ellos. Había abandonado la cena en busca de las 30 piezas de plata, que sería la venta de su maestro. Y vender a su maestro, como se dice la palabra. Comienza con la oración intercesora por sus discípulos. Empieza diciendo que ha manifestado tu nombre a los hombres que salieron del mundo, los cuales me diste, tuyo eran, dice, y además han guardado tu palabra. Es decir, aprendieron de mí a conocerte y a obedecerte. Por lo que tú me diste, yo se los traspasé a ellos. Ellos creyeron que tú me enviaste. Luego abiertamente pide por ellos, nada más que por ellos.
no por el mundo, ora por aquellos, para que aquellos sean la punta de lanza de la predicación del Evangelio al mundo. Primero los cimenta a ellos, los afirma a ellos que el Padre, ¿no es cierto?, los proteja y les dé la oportunidad de que puedan predicar el Evangelio a través del mundo. Y nosotros ya sabemos en qué terminó esto. Ellos habían sido transformados y estaban prontos a ser pescadores de hombres. Promesa que les hiciera cuando comenzó su ministerio y empezó a recolectar a estos 12 personas. Cristo le dice al Padre, porque tú me los diste, tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es decir, una concatenación del Padre con el Hijo. Son uno en todo, es indivisible esta unión. Alabado sea el precioso nombre de nuestro Salvador y Redentor Yeshua y de nuestro Padre Todopoderoso. En el verso 11 dice, que mira qué importante, dice el texto, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Interesante, ¿verdad? La declaración de nuestro Maestro. El Mesías estaba preocupado por la integridad, tanto física como espiritual, de los suyos. Él sabía perfectamente bien que la lucha que habrían de librar aquellos que decidieran seguirles no iba a ser fácil, porque se enfrentarían a una serie de enemigos que les plantearían una batalla campal abierta con el propósito de hacerlos desistir, de seguir en el camino del Señor. El mundo, con todos sus matices llamativos, la oposición de los incrédulos, los conflictos y los problemas de carácter familiares y financiero, las burlas e incomprensiones, aún de aquellos más allegados a ellos, las enfermedades, los sufrimientos. ¿Cuánto frente de batalla se iba a presentar para el soldado de Mesías, con los cuales Satán iba a estar actuando activamente para detenerlos en el camino, para desviarlos, para destruirlos? Pero mis queridos hermanos y hermanas que escucha este video, quiero decirte que en aquella oración hecha por Yeshua a tu favor también puede guardarlos en tu nombre. Todavía sigue vigente en pie y en estos mismos momentos Elohim está actuando a nuestro favor en respuesta a aquella oración, ayudándote, acercándote, guardándote para que puedas permanecer en medio de tus luchas y salir victoriosos o victoriosa en el nombre de Yeshua el Mesías. Él quiere hacerte sentir su ayuda y apoyo en estos momentos. No te quiere dejar solo bajo ningún punto de vista. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mira qué importante, para que la escritura se cumpliese. Se refería a Judas. Así tal como escucha. Yo los guardaba en tu mano, a los que me diste yo los guardaba, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Se estaba refiriendo a quién? A Judas, que lo llama hijo de perdición. Es una profecía que estaba ya profetizada. En el ¿cuánto se llama? En el versículo 13, ¿no es cierto? Dice, no, perdone, hay una profecía que dice, no lo digo de todos vosotros, yo sé que
a quien escogí, más lo digo para que se cumpla la escritura, aquel que come con mi pan levantó contra mí su calcañar. Eso es lo que más o menos estaba diciendo. Es decir, en Salmos 41:9 dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Esa es la parte correcta. Pero ahora voy a ti, dice, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que se llenen de perfecto gozo y se llene en que yo tengo, en perfecto gozo que tengo. En el versículo 13, Yeshua hace otra petición al Padre a favor de los suyos, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Fíjese que el Señor dijo mi gozo. El gozo es un estado de alegría exaltada que produce una sensación de felicidad interna, la cual ayuda al creyente a sobrellevar las pruebas por las cuales tiene que pasar los hijos de Elohim en su peregrinar en el mundo. Mis queridos hermanos, estamos viviendo una pandemia que está matando a miles de personas como cristianos. ¿Debemos de estar tristes, acongojados y temerosos? No, hermanos, porque tenemos a un Dios todopoderoso que nos protege, nos cuida. Sí, como dice el Salmo 91:3-4, Él te librará del lazo del cazador, la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hace una alegoría al salmista, un acto simbólico, una metáfora, y la compara ¿con quién? Gallina o ave que protege a sus polluelos debajo de sus alas. En el verso 14 dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció o los ha odiado, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Ese es el verso 14 de Juan 17. El diablo, Satán, el único que trata de buscar que el plan de redención fracase. Eso es todo lo que quiere. Porque esto, aunque conseguiría por ello la seguridad de su persona, daría al mundo sin la bendición que ha de producir su testimonio. ¿Y por qué? En este versículo 15, él pide, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quizás pudiéramos preguntarnos, ¿no sería mejor estar aislado en un monte, en la montaña, lejos de la gente, donde nadie interrumpa nuestra comunión con nuestro Dios Padre y la naturaleza? ¿No sería una forma de estar alejados del mal? A estas preguntas debiéramos responderle no. Este no es el plan de Elohim para con nosotros. ¿Por qué tenemos que estar en el mundo? Porque el mundo nos necesita. Necesitamos predicar el Evangelio, lo mismo que hicieron los apóstoles y que pagaron con su vida. ¿Se acuerda usted que todos murieron en forma bien catastrófica? Asaeteado, apedreado, pasado a dardo, crucificado en este caso de Pedro. Y el único que logró sobrevivir fue Juan, pero fue quemado con aceite hirviendo. Pero sin embargo él en la isla de Pasmo escribió su último libro, Apocalipsis. Mis queridos hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que moviéndonos en medio de un mundo que nada provee para que seamos fieles a Dios, podemos influir para que el mundo cambie sin cambiar nosotros. No es necesario que cambiemos al mundo, a lo contrario, debemos mantenernos en una sola línea. Alguien dijo, el barco puede estar en el agua,
pero no el agua dentro del barco, porque se hunde, ¿verdad? Así de simple. Podemos y tenemos que estar en el mundo, pero lo que no puede es el mundo estar en nosotros. Así de simple. Pero lo que no puede es el mundo estar en nosotros. Esto se hace posible porque Dios está trabajando en su pueblo y obrando en su vida como respuesta a la petición de Yeshua el Mesías cuando dijo: guárdalos del mal. Siéntete confiado. Es necesario confiar en nuestro Maestro, en nuestro Salvador. En el versículo 16 dice lo siguiente, es corto: no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y el 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conságralos. Cristo estaba dejando en resguardo del Padre a sus 11 discípulos y les encomienda a sus discípulos para el tiempo que no gozarían visiblemente de su presencia como la gozaban entonces día tras día durante su corto ministerio. No quería que quedasen solo a la deriva, sino su Maestro. Por cierto, la protección del Padre bastaba para que sus amados pudieran estar a resguardo del mundo, mientras Él iba al sepulcro y más tarde subir al Padre para sentarse a la diestra de Él y sus amados recibieran el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, recordemos que los apóstoles eran prácticamente, como yo digo, analfabetos disfuncionales. Sí, pero después de la experiencia del aposento alto, cuando bajó el Espíritu Santo, se transformaron en verdaderos gigantes, monstruos de la predicación. Pedro, antes del Pentecostés, metía las patas cada vez que abría la boca y, para peor, negó a su maestro 3 veces. El más capacitado, el más educado de los apóstoles parece haber sido Judas, todo un intelectual de su tiempo, y recordemos la monumental necedad que hizo. La gran diferencia la hace el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted? Pero sigamos. En el versículo 18 nos dice lo siguiente: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vuelvo a leer el versículo 18. Me equivoqué, perdón, es el 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, perdón. Estaba leyendo el versículo 19. Cristo una vez reconoce que fue enviado al mundo para poder salvar a la raza caída, y era la única manera de hacerlo. Él vino a este mundo, comisionado por el Padre mismo, y a su vez preparó a 11 pescadores para hacerlos pescadores de hombres y cumplir también el propósito de terminar la obra que el Mesías comenzó en esta tierra. Debían continuar con la obra de restauración de la raza caída, llevando el Evangelio a todo el mundo. En el verso 20, ¿qué nos dice la palabra? No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ruego solo por esto, por sus apóstoles, sino también por todos aquellos que creerán en mí por sus palabras. Se está refiriendo a usted y a mí y al mundo entero. Interesante, ¿verdad? Cristo además aboga por todos los que creerán en Él, por la palabra de sus discípulos. Es decir, también aboga por lo que conocerán la verdad y serán convertidos, que sean protegidos también del mundo y de todo lo que pidió por sus discípulos. Es decir, el plan de redención es total, no deja nada al azar.
Ahora el Mesías ora por todos aquellos que en el futuro creerán en Él por la predicación de sus discípulos. Qué interesante, ¿verdad? Versículo 21. Veamos el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, como el mundo crea que tú me has enviado. La presencia, mis queridos hermanos y hermanas, de los creyentes del Espíritu, del Padre y del Hijo, es el único vínculo perfecto de unión, haciendo una unidad viviente. Primero, todos los creyentes entre sí. Entonces, esta unidad viviente es una más elevada todavía con el Padre y el Hijo. Nótese que el Mesías nunca se mezcló a sí mismo con sus discípulos como se asocia con el Padre, sino que dice, yo en ellos y ellos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la gran impresión sobre el mundo en general de que la misión del Mesías es divina ha de ser hecha por la unidad de sus discípulos. Tenemos a un Mesías obediente al Padre, intercesor, preexistente, uno con el Padre, el que dio su vida por la raza caída, conocedor del Padre, glorificado, que ama a la humanidad y que es santo. Mira lo que viene ahora en el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué importante, ¿eh? Hay un buen tema ahí detrás que hay que tomar, que viene pronto. Ya tenemos en el versículo 11 y en el 22 diciendo lo mismo. Tú y yo somos uno. Y en mismo Juan, capítulo 10, versículo 30, vuelve a decir lo mismo. Tú y yo, el Padre y yo, somos uno. No voy a agregar más porque es otro tema. Una vez más voy a repetir que el Padre y el Hijo son uno, tal como recién les decía. En el verso 24 nos saltamos, nos dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Mira qué interesante, para que vean mi gloria. Sí, tal como dice, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué importante lo que está pidiendo el Padre para sus discípulos, disfuncionales, y demostrarles que todo lo que les dijo era verdad y ocuparán un sitio muy especial. Ellos van a ocupar un sitio muy especial, tal como dije anteriormente, eran disfuncionales, analfabetos disfuncionales, pero ahora recordemos que eran unos verdaderos monstruos, unos gigantes que predicaron derramando su sangre. En los versículos 25 y 26, para terminar, pero Padre justo, dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos y hermanas, aquí se nos presenta una dualidad, por decir algo, ya que los 12 discípulos tendrían un lugar especial. Recuerde que se volvió a agregar el discípulo 12 cuando se eligió en Hechos, ¿no es cierto?, al reemplazo de Judas. Estos tendrían un lugar especial. Todos los que de ellos aprendimos a amar y aceptar a nuestro Dios, y también creer que Yeshua es el Mesías. Y debemos de creer que así es y así será. Mis queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este pequeño estudio. Una oración espectacular. No podemos decir otra cosa. El Señor encomienda a sus
11 discípulos y más tarde al siguiente, que serían 12 en total. Y después, indudablemente, que tenemos a Pablo como el discípulo que fue llamado para predicar a los gentiles, que es usted y yo. Él los comisiona, los pone a resguardo de nuestro Padre para que los proteja y puedan cumplir a cabalidad, no sé, el mensaje final de predicar el Evangelio, para llevar las almas a los pies de Cristo y esto ser salvo. Y después comisionan, ¿no es cierto? Además de comisionarlos a ellos, dice también que todos aquellos que crean en ellos, lo que ellos prediquen, todos los que acepten a Cristo por intermedio de su predicación, de su mensaje, también sean protegidos. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas, Cristo también proveyó una protección para ti, para mí, para el mundo entero, que aquellos que aceptáramos al Maestro, aceptáramos a Cristo y creyésemos en el Dios Padre, en el Todopoderoso. ¿Qué estás esperando si aún no lo has hecho? Te invito a que lo hagas para que el Señor pueda darte muchas bendiciones. Ruego al cielo que cada uno que esté escuchando esto reciba el Espíritu Santo y puedan vaciar su vida de la del mundo y puedan, ¿no es cierto?, recibir al Mesías, a Yeshua el Mesías y a nuestro Padre Celestial y prepararse para el pronto regreso de nuestro Señor a buscar a los salvos. Que el Señor te bendiga. Oremos. Bendito Padre, soberano Rey, gracias Señor por tus palabras. Es algo espectacular este capítulo que escribiera, ¿no es cierto?, tu discípulo, el discípulo amado de Yeshua, inspirado, por cierto, por ti, para entender cuál es nuestra misión y cuál era la misión de los 12 discípulos y que posteriormente nosotros también tendríamos la oportunidad de poder ser salvos. Gracias Padre Santo porque el plan de redención se cumplió a cabalidad. Y ya veremos más adelante qué pasó después de esta oración intercesora. Y nos adentraremos, Señor, qué pasó en el Getsemaní. Padre bendito, bendice a todos aquellos que van a ver y están viendo este video, para que puedan entregar su vida al Maestro, a Yeshua el Mesías. Gracias Padre eterno, gracias amado Yeshua el Mesías, por tu gran amor. Amén y amén. Les deseo a cada uno de ustedes las más ricas bendiciones. Que el Señor les bendiga. Shalom, Ubrajot.